Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rataristas. El día de hoy vamos a ver cómo poder optimizar y mejorar el rendimiento de nuestro Windows 10 con determinados pasos. Unos pasos muy simples y muy sencillos para poder mejorar el rendimiento de este equipo. Acompáñenme. Lo que vamos a hacer es quitar un poco de caché del sistema, que naturalmente viene refrescándose cuando uno está en determinada parte de internet o en el equipo, entonces va creando un caché. Entonces lo que vamos a hacer es seguir algunos pasos, entre estos el primero que todo y el más sencillo, como eliminar algunos archivos del computador, porque hay veces la PC está muy lenta, viene arrancando muy mal, todo es completamente complicado, hasta para uno entrar a escritorio se demora cargando mucho mientras doy clic. Empezamos por Windows, hacer. Vamos a colocar el siguiente comando que les dejaré en la descripción. Daremos aceptar, aquí daremos control E y suprimiremos todo. Le damos continuar. Hay algunos archivos que no me permite borrar porque los estoy utilizando. Pues por ejemplo estoy grabando, entonces lo único que debo hacer, en caso que no, lo único que le hice es omitir a esos archivos. Bueno, en este caso sí me permitió. Cierras y ahora das Windows R y ahora vamos a colocar el que solamente es el mismo comando anterior pero sin los porcentajes. Le damos aceptar. Y aquí le vamos a volver a dar continuar. Lo que vamos a hacer es darle control E y le vamos a dar nuevamente suprimir. Aquí le vamos a dar continuar e inmediatamente todo se nos va a eliminar, excepto lo que nosotros estemos utilizando. En este caso AVG, que es el antivirus, se está utilizando estas carpetas. Estas no las voy a eliminar, le doy omitir y como vemos solamente quedó la carpeta que está utilizando el antivirus. Del resto el caché ya se eliminó. Ahora vamos al siguiente comando. Ahora das Windows R y vas a colocar el siguiente comando que también te dejaré en la descripción. Aquí tienes que darle permiso para poder continuar y vuelves y haces lo mismo. Control E, suprimir y eliminas todos los archivos. Mire, por ejemplo, aquí lo que te decía, le haces hacer esto para todos los elementos actuales y le das omitir. Por ejemplo, estoy grabando y tal vez no me permite eliminar estos archivos debido a que están siendo utilizados por el programa. Listo, aquí lo que hicimos fue quitar un poco de caché del sistema. Ahora vamos a ir a lo que viene siendo nuestro disco duro y lo que vamos a hacer es liberar el espacio de este equipo. De paso, vamos a venir aquí a la ventana inicio, vamos a darle este equipo. Cuando entremos a este equipo en disco local C, le vamos a dar las propiedades del disco local C. Aquí estando en general le vamos a dar liberar espacio. Esperamos a que cargue para poder liberar el espacio que creamos conveniente que vayamos a eliminar. Teniendo en cuenta esto, vamos a elegir todo. Vamos a darle limpiar archivos. Al darle limpiar archivos, inmediatamente el liberador de espacio en disco va a empezar a cargar, a analizar el espacio que se puede liberar. Al eliminarse estos archivos o carpetas que él está mostrando, aquí a tener en cuenta, por ejemplo, que si tienen descargas archivos importantes, los pasen a sus documentos. Pues cuando ustedes eliminan la carpeta de descargas, lo que va a hacer él es que va a limpiar totalmente toda la carpeta de descargas. Igual como cuando se eliminan las actualizaciones anteriores, inmediatamente va a pedir es reiniciar el equipo. Luego de haber calculado el espacio a liberar, te va a abrir esta ventana. En algunos casos tú lo único que le vas a dar es limpiar todo después de haber tenido en cuenta el espacio que quieres liberar, y le vas a dar a aceptar. ¿Estás seguro que es eliminar de forma estos archivos? Sí, son archivos que realmente no los necesito, pero pues vuelven lento el equipo. Los eliminamos, esperamos a que cargue completamente, ya que dependiendo del tamaño del espacio elegido que vayamos a eliminar permanentemente, hará que la liberación de este tome determinado tiempo, así que solo deben tener paciencia en este paso. Ya cuando haya terminado de cargar, lo único que vamos es aceptar para seguir al paso siguiente. Bueno amigos, después de haber liberado el espacio del equipo, ahora lo que vamos a venir a nuestro equipo como tal y vamos a hacer algunas mejoras en el sistema para tener un poco más de velocidad a la hora de trabajar en el equipo. Aquí en este equipo inmediatamente le damos propiedades, nos mandar al sistema. Estando aquí en el sistema, lo único que hacemos es venimos y damos configuración avanzada del sistema. Acá elegimos configuraciones en opciones avanzadas y naturalmente la configuración que tenemos es esta o esta. ¿Cuál es la diferencia? Que activa todas las casillas haciendo que el computador entregue la mejor experiencia. Al elegir ajustar para obtener el mejor rendimiento, lo que hacemos es desactivar todas las casillas haciendo que el equipo tenga el mejor rendimiento. Claro está, debido a que quitamos lo que son todas las animaciones, también como el mostrar determinadas cosas o mostrar las miniaturas de los iconos. Es aquí por eso que prefiero más bien dejarlo en personalizar y dejar en mostrar miniatura de los iconos. Y naturalmente la configuración que tenemos es esta o esta. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si observan, mi ventana en este momento es como que se apaga, se cierra. ¿Por qué? Porque yo lo tengo personalizado. Me gusta que se vean las miniaturas en las imágenes, entonces lo tengo personalizado. Solamente con eso es lo único. El resto cambia completamente. Con esto también hace que mejore el tema operativo, un poco el rendimiento en el sistema. Le damos aquí aplicar. Luego le damos clic en aceptar. Aquí cuando nos aparezca le volvemos a dar a aceptar y para poder pasar al paso que siga. Bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es
optimizar las unidades. Esto se hace para que el equipo pueda trabajar de mejor manera y de una forma más eficaz. Además veremos que estas unidades se activan automáticamente. Lo que vamos a hacer es colocarle un tiempo prolongado para que ellas se vayan mejorando o optimizando en determinado tiempo. Bien, listo. Ya después de este paso venimos acá, le damos buscar, damos clic derecho y damos buscar y venimos aquí a desfragmentación de disco. En la desfragmentación de disco, pues en este caso si lleva bastantes días sin actualizar o no, le damos acá clic derecho, le damos optimizar. Bueno, él se va a demorar, esperamos a que cargue, el estado actual está completamente optimizado. Ya cuando se optimice ya habremos hecho la parte de optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz al analizarlas y se comprueba si se necesita que se optimicen. Entonces lo que el equipo hace es buscar, optimizar y acomodar todas las carpetas de una manera más eficiente y más ordenada. Y después de que esté desfragmentado el disco, este paso en algunos computadores demora bastante, así que pues tienen que ser pacientes. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar configuración y vamos a dejar la ejecución del programa recomendado semanalmente. Diariamente no lo recomiendo, pues no es viable, pero semanalmente sí está bien. Semanalmente, y le damos a aceptar y él va a hacer esta optimización semanalmente automáticamente y de esta manera le va a quedar. Bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos a visor de eventos y lo que vamos a hacer es nuevamente eliminar los registros que hay en determinadas aplicaciones o en la seguridad del sistema para poder hacer un poco más rápido el equipo. Esto se hace para poder eliminar esos registros y de esta manera pues quitar un caché que también tiene el sistema ocupando. Bien, listo. Ya después de este paso venimos acá, le damos buscar, damos clic derecho y damos buscar. Vamos a la parte de eventos, entramos a visor de eventos. No pongan visor de eventos en algunos casos, hay algunos que tienen que decir ajuste de evento, entonces pongan nomás la palabra evento. Abren aquí la ventana, se vamos aquí a registro de Windows. En registro de Windows se van a aplicaciones, solamente vienen acá y le dan vaciar registros. Vaciamos los registros, esperamos a que cargue. Cuando cargue él inmediatamente pues hace la acción completamente y venimos nuevamente a seguridad, instalación y sistema. En cada uno de ellos se va a hacer lo mismo. Acá le damos borrar porque pues no es lógico guardar y borrar información, sino que borramos la información de una vez. Luego venimos aquí a seguridad, hacemos lo mismo, vaciamos el registro, borrar. Aquí pues no me deja eliminar algo porque pues es de pronto algo importante que el equipo está utilizando. Aquí en instalación venimos lo mismo, vaciar información, borrar. Luego vamos a sistemas, vaciar un registro, borrar, y en eventos reenviados naturalmente no va a aparecer nada. Listo amigos, ya por esta parte serían los pasos a seguir para que el rendimiento de nuestro equipo sea mejor y el PC vaya más rápido. Bien, listo, y vamos a entrar a MS-Config y aquí lo que vamos a ir es inicio y vamos a entrar a lo que viene siendo el administrador de tareas y lo que vamos a hacer es deshabilitar todos los programas del sistema que se inician con el computador. Esto es para que el inicio sea un poco más rápido y al principio cuando lo estemos utilizando funcione de manera más rápida y más fácil. ¿Esto por qué pasa? Porque por ejemplo aplicaciones como Google Chrome u otras aplicaciones se activan respecto al inicio de nuestro computador y esto hace que el computador sea un poco más lento. Venimos y le damos ejecutar y buscamos MS-Config. En caso de que no le salga con ejecutar, lo único que tienen que hacer es colocar Windows más R. Le damos aceptar en la pestaña que nos salga. Primero que todo vamos a inicio, abrimos el administrador de tareas. Ya entrando vamos acá a lo que es inicio y entramos a abrir el administrador de tareas. Aquí en el administrador de tareas nos vamos a venir aquí a lo que es inicio. Aquí estando en inicio lo que vamos a hacer es deshabilitar absolutamente todo, excepto pues lo que es AVA y lo que es Windows. Si desean no lo pueden deshabilitar, ya que eso es la protección de su equipo. Esto que es como programa lo vamos a deshabilitar. Claramente vamos a deshabilitar Microsoft OneDrive, pues para que cuando prendamos el computador inmediatamente no funcione con el computador al encender el inicio. Y también vamos a deshabilitar lo que es Google Chrome. E igualmente también deshabilitamos lo que viene siendo Sky. Ya con eso lo que hacemos es que el computador cuando encienda pues vaya a funcionar un poco más rápido, ya que nos está habilitando estos programas que se inician junto con Windows cuando encendemos nuestro computador, ya que estas son todas las aplicaciones y programas que cuando encendemos nuestra computadora estos se comienzan a iniciar, haciendo que pues entre más programas se inicien con el encendido demore más el encendido total de nuestra PC, ya que esto lo que hace es un grado de impacto de inicio un poco mayor. Aquí a tener en cuenta es que ya el sistema operativo tiene por sí mismo un consumo de memoria RAM determinado. En el caso de Windows 8, 8.1 y Windows 10 se tiene que contar como mínimo con 2 GB de memoria RAM, pero solo tendremos una experiencia verdaderamente óptima a partir de los 4 GB de memoria RAM. Aquí lo que hacemos ahora es cerrar y venimos a arranque. En arranque en algunos equipos aparece aquí el tiempo de espera en segundos,
lo único que hacemos es elegir. Si tienes 30 le ponemos 15 y le vamos a opciones avanzadas. Como vemos, para ingresar a opciones avanzadas nos pide un valor de mayor a 3 segundos, entonces lo que vamos a hacer es dar un valor mayor a 3 segundos y vamos a volver a ingresar a opciones avanzadas. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar totalmente el número de núcleos que tiene nuestro computador. Lo que vamos a hacer es activar todos nuestros núcleos para que el computador también funcione de manera más rápida. Opciones avanzadas, vamos al número de procesadores. En este caso tengo 4 núcleos, elegimos el máximo de número de procesadores, le damos aceptar, aplicamos los cambios y le damos nuevamente aceptar. Aquí ya nos va a pedir completamente que reiniciemos la PC. Pero antes de aplicar estos cambios y reiniciar el computador, lo que vamos a hacer es eliminar algunos ficheros que tenemos en nuestro escritorio como iconos. Como ustedes ven, yo tengo aquí 2 carpetas y recordemos que un escritorio limpio es igual a más rendimiento general del sistema. Entonces, ¿qué tipo de contenido es malo tener en el escritorio? Bueno, pues bien, no es que exactamente sea el tipo, sino la cantidad de iconos que tengamos o de ficheros. Si nos dedicamos a almacenar películas, cientos de MP3 o todas nuestras fotos en carpetas en el escritorio del sistema, se aumentará el tiempo de carga, al igual que se incrementará el consumo de algunos de los recursos de nuestro equipo. Entonces aquí lo que podemos hacer, una prueba muy sencilla. Si tenemos demasiados archivos o ficheros en el escritorio y algunos de estos son carpetas, archivos medianos o pesados que pues son en gigas, observaremos que cuando apaguemos el PC y si lo pudiésemos cronometrar este tiempo, podrá demorar un poco más de lo que creamos normal. Entonces anotemos este tiempo y ahora eliminemos todo el contenido del escritorio que no necesitemos o que creamos que podemos buscar desde documento o desde el botón de Windows. Ahora hagamos la prueba de nuevo, apaguemos el equipo, cronometremos de nuevo y observemos. ¿Tarda menos? Si es que no, podría dudarlo. Pero si es que sí, se confirmará que al tener menos iconos o ficheros disminuirá el tiempo de carga, al igual que se disminuirá el consumo de algunos de los recursos de nuestro equipo. Bien, listo, y por último... Y listo, amigos, recuerden ya que solamente al final lo único que vamos a hacer es darle la tecla a Windows y lo que vamos a hacer, vamos a venir y vamos a darle reiniciar para que todos estos pasos cuando vamos a prender nuestro computador ya hayan quedado aplicados completamente. Listo, amigos, ya por esta parte serían los pasos a seguir para que el rendimiento de nuestro equipo sea mejor y el PC vaya más rápido. Y bien, amigos, eso es todo. Espero que ojalá después de estos pasos su computador sea un poco más rápido y mejore el rendimiento del mismo. Si les gustó el video, dale un me gusta. Si te sirvió, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que aquí en la esquina del video te puedes suscribir al canal en caso de que no lo hayas hecho. Y pues como siempre, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos.